Durante más de 4000 años, una verdad silenciosa ha permanecido escondida debajo de capas de miedo, de superstición y de interpretaciones manipuladas. Una verdad tan poderosa que, si hubiera sido comprendida por todos, la humanidad habría transformado su destino siglos atrás. Esa verdad no pertenece a una religión, a una cultura o a un linaje particular. Es universal, eterna, simple y terriblemente directa. Y sin embargo, pocos han sabido verla. Este mensaje no viene a proponerte dogmas ni sistemas cerrados, viene a devolverte algo más valioso. La llave perdida de la creación mental, la misma ley que movió a reyes, profetas, inventores, empresarios y maestros espirituales durante milenios. La verdad es esta: tu mente crea tu vida y tu fe dirige la mente que crea. Esta es la ley más antigua del mundo y también la más malinterpretada. Mucho antes de que existieran templos, instituciones o doctrinas, ya existía esta fuerza silenciosa, depositada en cada ser humano, esperando ser comprendida. No fue inventada por filósofos modernos, ni descubierta por psicólogos contemporáneos. Es la misma ley que Jesús enseñó a sus seguidores, no como un concepto religioso, sino como un principio operativo, tan real y tan práctico como la gravedad. Y mientras esta ley era enseñada abiertamente en sus palabras, el paso del tiempo la envolvió en metáforas, temores y estructuras humanas que ocultaron su simplicidad. Pero no todos la perdieron. En ciertos textos antiguos, especialmente en los preservados dentro de la Biblia etíope, la colección más extensa y menos alterada del cristianismo antiguo, esta ley aparece con una claridad sorprendente, no como un misterio, sino como una instrucción. Allí se repite una y otra vez que la mente es el asiento de la creación, que la fe es energía activa y que el pensamiento es la semilla de todo destino. Los sabios etíopes no temían explicarlo. El verdadero templo está en la mente y el verdadero reino está dentro de ti. Por eso Jesús dijo: el reino de Dios está dentro de vosotros. No es una metáfora espiritual. Es una descripción literal de la psicología divina, la presencia de una inteligencia infinita esperando ser activada. Miles de años después, Napoleon Hill llegaría a esta misma conclusión, no por visiones religiosas, sino por estudiar la vida de los hombres más exitosos del mundo. Ford, Carnegie, Edison, Rockefeller, todos hablaban de la misma fuerza interna. Todos afirmaban que sus logros venían de una certeza mental y espiritual que no podía explicarse con lógica superficial. Cuando Hill recopiló sus enseñanzas en Think and Grow Rich, no hizo más que expresar con lenguaje moderno lo que los textos antiguos habían enseñado durante siglos. La mente es el principio creativo y la fe es el poder que moviliza ese principio. Pero la verdad más profunda es esta: la ley de la mente no es nueva. Es la misma ley que Jesús enseñó y que el tiempo distorsionó. Jesús no enseñaba religión, enseñaba creación, enseñaba vibración, enseñaba autoridad mental, enseñaba que el pensamiento unido a la fe es la fuerza más poderosa de la existencia, y enseñaba que el miedo no viene de Dios, sino de la mente humana no entrenada. Por eso Hill, 2000 años después, diría en Outwitting the Devil que el miedo es el único enemigo del ser humano. Y en ambos casos, en la Biblia etíope y en los libros de Hill, la conclusión es la misma: el miedo bloquea la mente, la fe la libera. Por eso este mensaje no está diseñado para entretenerte, sino para despertarte. No viene a darte información, viene a devolverte identidad, viene a recordarte que no eres un espectador de tu vida, eres su creador. Que no estás esperando milagros, estás generándolos. Que no eres una víctima del destino, eres su arquitecto, y que tu mente, cuando se une a tu fe, activa una inteligencia infinita que trasciende la lógica, la suerte, el esfuerzo y la limitación. Esta ley ha estado siempre dentro de ti, esperando que abras los ojos, esperando que recuerdes, esperando que tomes tu poder mental, espiritual y creativo con la misma seriedad con la que tomas tu respiración. Porque la vida no cambia cuando cambias lo que haces, cambia cuando cambias lo que crees posible, y esa creencia es la base de la ley más antigua. La mente crea, la fe dirige y la vida obedece. Esta es la puerta, y acabas de entrar. La ley perdida que Jesús enseñó y que la Biblia etíope preservó.
Para entender el verdadero poder de la mente, no puedes comenzar en los últimos 100 años. No puedes empezar con los libros modernos, ni con los movimientos de autoayuda, ni siquiera con los grandes pensadores del siglo XX. Debes retroceder miles de años atrás, hacia un tiempo en el que la sabiduría no se dividía entre lo espiritual y lo práctico, porque ambos aspectos eran vistos como uno solo. Esa unidad, la unión entre mente, espíritu y creación, está más viva en los textos de la Biblia etíope que en cualquier otro documento antiguo. Y no porque contengan magia, sino porque conservaron lo que se perdió en el resto del mundo: la comprensión original del poder del pensamiento. En esos textos, la mente no es descrita como un simple contenedor de ideas o emociones. Es descrita como el taller donde se produce la realidad, el lugar donde se procesa la fe, donde se activa la palabra, donde se despierta la intención y donde se decide el destino. Esta visión no fue añadida con el tiempo, estuvo allí desde el principio. Y cuando lees los libros etíopes, Enoc, Sabiduría, Jubileos, los Hechos de los Apóstoles en su forma completa, descubres un patrón. Siempre que el ser humano piensa, algo en el mundo invisible se mueve. Siempre que se enfoca, algo se construye. Siempre que cree, algo se manifiesta. Esa es la ley que Jesús enseñó. Una ley incómoda, porque pone la responsabilidad en tus manos. Una ley poderosa, porque te libera de esperar que algo externo resuelva tu vida. Una ley directa, porque habla de causa y efecto mental, no de suerte, destino o intervención caprichosa. Jesús enseñaba que la mente era sagrada porque era creativa. Enseñaba que la fe era un poder real, no un sentimiento abstracto. Y enseñaba que el ser humano tenía la capacidad de mover montañas, no porque fuera especial, sino porque era consciente del poder que se le había dado. Pero el paso del tiempo hizo algo inevitable. Los intereses humanos transformaron la enseñanza espiritual en estructura religiosa, y la estructura religiosa, para mantenerse firme, tenía que suavizar o controlar ideas que otorgaban demasiado poder al individuo, porque una persona que sabe que su mente crea su vida no puede ser manipulada fácilmente. Una persona consciente de su poder interior no depende de intermediarios, ni de rituales externos, ni de sistemas que le digan qué puede o no puede lograr. Esa persona es libre. Y un ser libre siempre ha sido una amenaza para las instituciones. Por eso la enseñanza original de Jesús sobre la mente y la fe se fragmentó, pero no desapareció. Se preservó en las líneas menos tocadas por el imperio, menos alteradas por la política, menos moldeadas por la doctrina. La tradición etíope mantuvo viva esta verdad. La fe no es oración vacía, es un mecanismo creativo. Es una fuerza que activa leyes tan reales como la electricidad. Es la convicción que establece un resultado antes de que ocurra. Es la energía que reorganiza circunstancias, que inspira oportunidades, que atrae ideas, que modifica el comportamiento y que transforma la identidad. Y aquí ocurre algo extraordinario. Cuando comparas esta visión con los principios enseñados por Napoleon Hill, encuentras un paralelismo tan exacto que parece imposible que hayan sido escritos en tiempos tan distintos. Hill dijo que la fe es el estado mental que te permite convertir tu deseo en su equivalente físico. Jesús dijo: todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Los textos etíopes dicen que el hombre se convierte en lo que piensa continuamente. Hill escribió que la imaginación es el taller de Dios en la mente del hombre. Y la antigua tradición etíope enseñó que Dios sopló en el hombre el espíritu de vida y éste se volvió alma viviente, es decir, mente consciente. Estas no son coincidencias. Son diferentes idiomas para describir el mismo principio. En la antigüedad, el principio se llamaba fe. En el siglo XX, Hill lo llamó creencia. Hoy, la ciencia lo llama neuroplasticidad y programación subconsciente. Pero la esencia es la misma. Tu estado interno es la causa. Tu vida externa es el efecto. El problema nunca ha sido la verdad. El problema ha sido la interpretación. Mientras algunos creyeron que la fe era obediencia ciega, los textos originales enseñaban que la fe era dominio mental.
Mientras algunos creyeron que Dios intervenía de manera impredecible, los antiguos explicaban que Dios opera a través de leyes constantes que responden a tu pensamiento. Mientras algunos esperaban milagros, Jesús explicaba que el milagro era un mecanismo mental y espiritual que cualquiera podía activar con el entendimiento correcto. Napoleon Hill, siglos después, dijo exactamente lo mismo. No necesitas pedir permiso para lograr una meta. No necesitas una señal externa para actuar. No necesitas esperar un golpe de suerte. Necesitas una mente dirigida, una fe establecida y una imagen clara del destino que buscas construir. El verdadero puente entre la Biblia etíope y Napoleon Hill no es religioso. Es mental. Es espiritual. Es universal. Ambos enseñan que el ser humano se vuelve poderoso cuando deja de esperar y comienza a crear. Cuando deja de reaccionar y comienza a dirigir. Cuando deja de buscar afuera lo que siempre ha tenido dentro, la capacidad de pensar con propósito y creer con intención. Por eso esta ley es peligrosa para quienes prefieren que el ser humano viva confundido, y por eso es liberadora para quienes se atreven a despertar. La enseñanza original nunca fue, obedece para sobrevivir. Fue, conoce tu mente, dirige tu fe, y el mundo responderá a tu interior. Y esa enseñanza está regresando hoy a tus manos. Napoleon Hill, siglos después, dijo exactamente lo mismo. No necesitas pedir permiso para lograr una meta. No necesitas una señal externa para actuar. No necesitas esperar un golpe de suerte. Necesitas una mente dirigida, una fe establecida y una imagen clara del destino que buscas construir. El verdadero puente entre la Biblia etíope y Napoleon Hill no es religioso, es mental, es espiritual, es universal. Ambos enseñan que el ser humano se vuelve poderoso cuando deja de esperar y comienza a crear, cuando deja de reaccionar y comienza a dirigir, cuando deja de buscar afuera lo que siempre ha tenido dentro, la capacidad de pensar con propósito y creer con intención. Por eso esta ley es peligrosa para quienes prefieren que el ser humano viva confundido, y por eso es liberadora para quienes se atreven a despertar. La enseñanza original nunca fue, obedece para sobrevivir. Fue, conoce tu mente, dirige tu fe, y el mundo responderá a tu interior. Y esa enseñanza está regresando hoy a tus manos. El subconsciente, el verdadero reino interior. Si hay una verdad que atraviesa los textos antiguos y las enseñanzas modernas, es esta. Todo cambio duradero ocurre dentro del subconsciente, no en la mente lógica, no en la emoción momentánea, no en la motivación pasajera, sino en ese espacio profundo donde se forma tu identidad, se guardan tus creencias y se decide tu destino. Y esta verdad, aunque hoy se estudia en psicología, en neurociencia y en filosofía, se encontraba explícitamente descrita en las escrituras más antiguas que el mundo casi olvidó. Los antiguos no usaban la palabra subconsciente, lo llamaban corazón, espíritu, vida interior o alma viviente, pero lo describían de manera idéntica, un espacio interno donde habita la energía que dirige tu existencia. En la Biblia etíope, repetidamente se enseña que el corazón del hombre fabrica su camino, pero esta frase no habla del órgano físico, sino del taller invisible donde se forman pensamientos profundos, convicciones, imágenes mentales y creencias arraigadas. Ese taller es lo que hoy llamamos subconsciente. Es la parte de ti que actúa sin pedir permiso, que decide sin consultarte, que dirige sin anunciarse. Es el motor silencioso detrás de todas tus decisiones visibles. Cuando Jesús dijo, «El reino de Dios está dentro de vosotros», no hablaba de un lugar místico escondido en tu alma. Hablaba del subconsciente, hablaba de la parte de tu mente que crea realidades sin esfuerzo, que convierte fe en resultados, que transforma pensamiento en destino. Jesús sabía que el verdadero poder del ser humano no estaba afuera, sino adentro, y por eso enseñó que si una persona alineaba su mente interna con una imagen clara y con una fe estable, esa persona podía cambiar cualquier aspecto de su vida. Esta enseñanza se perdió cuando la espiritualidad se convirtió en religión, porque la religión se preocupa por las reglas externas. La espiritualidad original se preocupaba por el dominio interno.
Napoleon Hill, siglos más tarde, volvió a abrir esta puerta. Sin textos sagrados, sin doctrinas, sin estructuras religiosas, sin templos. La abrió entrevistando a los hombres más poderosos de su época. Y todos le dijeron lo mismo: el subconsciente crea tu vida. Henry Ford afirmó que las ideas no vienen del esfuerzo lógico, sino de una inteligencia profunda. Thomas Edison dijo que usaba su subconsciente para recibir soluciones mientras dormía. Andrew Carnegie aseguró que su riqueza surgió de la conexión entre su fe y su mente interior. Napoleon Hill concluyó que el subconsciente es el intermediario entre tu mente y la inteligencia infinita. ¿Y qué decía el texto etíope? Decía que Dios sopló en el hombre el espíritu de vida, y éste se volvió alma viviente. En hebreo, alma viviente significa ser consciente, ser capaz de imaginar, de creer, de crear. Los antiguos no veían la mente subconsciente como algo psicológico, la veían como un mecanismo espiritual, la parte de ti que habla el idioma de lo divino. Por eso Jesús hacía énfasis en las parábolas del sembrador. Lo que siembras dentro, eso cosechas fuera. Es exactamente la descripción del subconsciente. Es tierra, y cada pensamiento repetido es una semilla. Cada emoción sostenida es agua. Cada imagen mental es luz. Y cada creencia es raíz. Siembra miedo, y recogerás limitación. Siembra duda, y recogerás confusión. Siembras fe, y recogerás dirección. Siembras propósito, y recogerás oportunidades. Siembras identidad, y recogerás destino. Nada de lo que pasa afuera sucede porque sí. Todo ocurre como respuesta a lo que ya fue plantado adentro. Esta idea inquietó a muchos en la antigüedad porque quitaba poder a las élites. Y también inquieta hoy porque implica que nadie más tiene la culpa de tu vida. No los padres, no el gobierno, no la suerte, no el destino. Tu subconsciente decide por ti cuando tú no sabes decidir. Y tu mente consciente solo ejecuta órdenes que no recuerda haber dado. Por eso Hill decía que la mente controla las circunstancias, no al revés, y Jesús enseñaba que según tu fe te sea hecho. Ambos hablaban del mismo proceso. Tu subconsciente determina tu experiencia. La Biblia etíope describe el subconsciente como las tablas del corazón donde se escribe la ley. Hill lo describe como el archivo donde se graban tus hábitos y creencias. La neurociencia lo describe como el 95% de tus decisiones automáticas. Diferentes palabras. Mismo mecanismo. Misma verdad. Y aquí surge algo aún más profundo. Tu subconsciente no cuestiona. Obedece. No analiza tu pensamiento. No evalúa si tienes razón o no. No distingue entre imaginación y realidad. Lo que repites, lo acepta. Lo que imaginas, lo registra. Lo que crees, lo ejecuta. Por eso Jesús decía, cuando ores, cree que ya lo recibiste. No es un consejo espiritual, es una instrucción mental. El subconsciente solo puede trabajar con imágenes terminadas, no con deseos incompletos. Y por eso Hill decía, la autosugestión es el puente entre tu mente consciente y la inteligencia infinita. Ambos estaban describiendo la misma ley, la ley que ha estado dentro de ti toda tu vida. La ley que determina tu destino sin que te des cuenta. La ley que ahora estás aprendiendo a dirigir, porque el cambio real no viene cuando cambias tu comportamiento, viene cuando cambias lo que tu subconsciente cree sobre ti, y cuando esa creencia cambia, todo lo demás se alinea. La batalla interior, miedo contra fe. Si existe un tema que atraviesa todos los textos antiguos, todas las parábolas de Jesús, todas las enseñanzas preservadas en la Biblia etíope y todas las investigaciones de Napoleon Hill, es este. La verdadera batalla del ser humano no ocurre afuera, sino adentro, y no es una batalla entre personas, ni entre fuerzas externas, ni entre circunstancias visibles. Es una batalla silenciosa, cotidiana e invisible, la batalla entre miedo y fe. Una batalla que no se lucha con palabras, sino con pensamientos. Una batalla que no se libra con fuerza física, sino con enfoque. Una batalla que no se gana contra el mundo, sino dentro de la mente. En Outwitting the Devil, Napoleon Hill revela una conversación simbólica con el miedo mismo.
una representación del poder mental negativo que controla la vida del ser humano sin que éste lo note. El diablo que Hill describe no es una criatura con cuernos, es una fuerza psicológica, un patrón, una energía, una estructura mental que se infiltra en las personas cuando su pensamiento no está dirigido. Ese diablo es el miedo, y el miedo en su esencia no es un sentimiento, es una programación. Los textos antiguos lo describen de manera similar. En la Biblia etíope, el miedo aparece como la sombra que paraliza el corazón, como la niebla que desvía al hombre, como la voz que contradice la fe que Dios sembró en él. No se habla de entidades intentando destruir al ser humano, sino de estados internos que lo alejan de su propósito. Jesús mismo enseñó que el miedo era la raíz que ahoga la semilla, refiriéndose a pensamientos y preocupaciones que neutralizan el poder creativo de la mente. Aquí surge una verdad profunda. Si la fe construye, el miedo destruye. Si la fe ilumina, el miedo oscurece. Si la fe avanza, el miedo detiene. Si la fe crea, el miedo paraliza. Jesús enseñaba que la fe era la llave de todo milagro, no porque hubiera magia, sino porque la fe permite que la mente opere la ley creativa sin interferencia. Napoleon Hill, 2000 años después, llegó exactamente a la misma conclusión. La fe es el único antídoto contra el miedo. Y cuando estudias ambas enseñanzas, descubres algo inevitable. Toda la vida humana gira alrededor de cuál de estas fuerzas domina tu subconsciente. Cuando el miedo gobierna, la mente se vuelve inestable. Se llena de dudas, de imágenes negativas, de escenarios futuros que nunca ocurrirán. La mente temerosa exagera problemas pequeños y se paraliza frente a desafíos grandes. Y lo más peligroso es esto: el miedo convierte a la persona en víctima de su propia imaginación, porque lo que temes profundamente, tu subconsciente lo reproduce como si fuera realidad, no porque quiera castigarte, sino porque está programado para obedecer tu emoción dominante. Y el miedo, cuando no se controla, domina. En los textos etíopes, el miedo aparece descrito como el ladrón del propósito. Napoleon Hill lo llamó el mayor enemigo del hombre. Jesús lo describió como la tierra seca donde la semilla no puede crecer. Diferentes palabras, misma verdad. El miedo no te protege, te estanca, no te hace prudente, te hace pequeño, no te mantiene seguro, te mantiene atrapado. El miedo es la voz que dice, ¿y si fallas? ¿Y si no puedes? ¿Y si te equivocas? Y lo repite tanto que la persona deja de intentar. La fe, por el contrario, opera en otra frecuencia. No es emoción, no es esperanza, no es motivación, es certeza. Es el estado mental donde ya ves la meta lograda antes de que exista. Es la convicción que transforma tu identidad. Es la fuerza que reprograma tu subconsciente para actuar desde posibilidad, no desde amenaza. La fe no te dice todo estará bien. La fe te dice tú serás capaz, pase lo que pase. Es por eso que Jesús repetía, hágase conforme a tu fe, no conforme al mundo, no conforme a tus limitaciones, no conforme a tus miedos, conforme a tu fe. Napoleon Hill llegó a decir, la fe es un estado mental que puedes inducir, es decir, puedes entrenar tu mente para creer. No necesitas sentir fe, puedes crearla, puedes construirla, puedes establecerla cada mañana hasta que se vuelva tu estado automático. Aquí aparece la conexión más profunda entre la Biblia etíope y Think and Grow Rich. Ambas enseñan que no puedes vivir en fe y miedo al mismo tiempo. Una siempre expulsará a la otra. Si tu subconsciente está programado por el miedo, todo tu potencial se reduce. Si está programado por la fe, todas tus posibilidades se expanden. El miedo opera desde carencia. La fe opera desde abundancia. El miedo imagina pérdida. La fe imagina creación. El miedo observa limitaciones. La fe observa caminos. El miedo se enfoca en lo que podría salir mal. La fe se enfoca en lo que puedes construir. Y aquí está la verdad más fuerte de todas. No necesitas eliminar el miedo para vivir en fe. Necesitas elegir cuál voz escuchar. Porque el miedo no desaparece. Se transforma cuando eliges actuar desde la fe.
El miedo pierde fuerza cuando lo observas con calma. El miedo se disuelve cuando tu mente dirige tu atención hacia la visión, no hacia la amenaza. La fe no es ausencia de miedo, es dominio sobre él. Napoleon Hill escribió que la fe es el portal hacia la inteligencia infinita, y los textos etíopes enseñaban que la fe es la luz que guía al alma hacia su destino. Ambos estaban diciendo lo mismo: el miedo te encadena a tu pasado, la fe te abre el camino hacia tu futuro, y esta batalla ocurre cada día en tus decisiones, en tus pensamientos, en tu diálogo interno, en tus primeros minutos de la mañana y en los últimos momentos de la noche. Tu vida no está determinada por el mundo, sino por cuál de estas fuerzas domina tu interior, y ahora estás aprendiendo a dominar la más poderosa: despertar la inteligencia infinita dentro de ti. Si hay una idea que conecta a los textos etíopes, a las enseñanzas originales de Jesús y a los descubrimientos de Napoleon Hill, es esta: el ser humano no está solo en su proceso mental. Existe una inteligencia más grande que lo acompaña, lo guía y responde a la calidad de su pensamiento. Los antiguos la llamaban sabiduría, ruaj, espíritu, presencia, soplo divino. Napoleon Hill la llamó inteligencia infinita. La ciencia moderna la describe como el campo de información universal o la mente superior. Pero todos hablan de lo mismo: una fuente de conocimiento y creatividad que se activa cuando la mente humana se alinea con un pensamiento claro y una fe firme. La inteligencia infinita no es algo que baja del cielo de manera mística, es algo que despierta dentro de ti cuando tu mente deja de vivir fragmentada, cuando tu pensamiento, tu emoción, tu intención y tu fe se unen en una sola dirección, cuando tu interior deja de estar dividido entre miedo y propósito, entre duda y deseo, entre lo que quieres y lo que crees merecer. Esa unión, ese alineamiento, es lo que abre la puerta a la inteligencia infinita. En la Biblia etíope, esta fuerza aparece como la sabiduría que guía a los que la buscan y como la voz que instruye al justo en secreto. Jesús explicó que esta inteligencia reside en el interior del ser humano, llamándola el Consolador, el Espíritu de verdad y el reino dentro de vosotros. No estaba hablando de entidad religiosa, sino de orientación interior, esa guía silenciosa que te muestra qué hacer cuando la lógica no es suficiente, esa claridad que llega en forma de intuición, esa certeza que te atraviesa cuando tomas una decisión correcta sin saber por qué. Napoleon Hill descubrió este mismo principio al estudiar a los hombres más exitosos del mundo. Ninguno de ellos alcanzó grandeza únicamente por conocimiento intelectual. Todos mencionaban una fuerza invisible que guiaba sus ideas, les daba soluciones arrepentidas y les mostraban oportunidades que otros no podían ver. Hill la llamó inteligencia infinita porque no podía limitarla a un concepto humano. Era demasiado grande para llamarla intuición, demasiado precisa para llamarla inspiración, demasiado creativo para reducirla a pensamiento lógico. Era una mente mayor que la mente. Pero aquí está lo extraordinario. La inteligencia infinita no se activa con esfuerzo, se activa con alineación. No responda a la prisa, no respondas al miedo, no respondo a la duda, no responda a la desesperación. Responde a la claridad, responde a la fe, responde a la intención firme, responde al pensamiento enfocado, responde al deseo ardiente, responde a la mente calmada. Por eso tantas personas no logran conectarse con su sabiduría interior, viven divididas, quieren algo pero dudan, visualizan algo pero temen, sueñan con algo pero no creen ser dignos de tenerlo. Su mente consciente dice sí, pero su subconsciente dice no. Y cuando estas dos fuerzas se contradicen, la inteligencia infinita no tiene espacio para manifestarse. Los antiguos sabían esto y por eso enseñaban el principio de la pureza del corazón. No se referían a moralidad, sino a unidad interior. Un corazón puro es un corazón no dividido. Es una mente que desea, cree y actúa en una sola dirección. Y cuando esto ocurre, la inteligencia infinita fluye. Napoleon Hill lo escribió de manera práctica. La fe mezclada con el pensamiento produce milagros. ¿Milagros? Sí. No milagros místicos,
sino resultados superiores a tu capacidad lógica. No porque la vida haga magia, sino porque tu mente entra en cooperación con una fuente mayor. Jesús dijo lo mismo, usando otro lenguaje. Si tu ojo es uno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. En otras palabras, si tu mente está enfocada, tu vida se ilumina. Aquí ocurre algo profundo. La inteligencia infinita no piensa por ti, piensa contigo. No decidas por ti, amplifica tus decisiones. No crea sin ti, crea a través de ti, pero solo cuando tu mente está alineada. Para despertar la inteligencia infinita dentro de ti, necesitas 3 cosas. 1. Un pensamiento claro. No hay confusión, no débil, no dividido. Tu mente debe tener una imagen específica. Esto es lo que los textos etíopes llamaban la visión escrita en las tablas del corazón. Esto es lo que Gil llamó un propósito definido. Esto es lo que Jesús llamó tu fe en lo que has pedido. La inteligencia infinita no trabaja con deseos vagos, trabaja con visiones definidas. 2. Una emoción elevada, fe, convicción, expectativa. No hay emoción explosiva, emoción estable. Una vibración interna que le dice al subconsciente, esto es real para mí. La inteligencia infinita responde al estado emocional, no solo al pensamiento lógico. 3. Una mente calmada y receptiva. El ruido interior bloquea la sabiduría. La prisa bloquea la inspiración. El miedo bloquea la intuición. Por eso las mejores ideas de Edison llegaban cuando dormía. Por eso las revelaciones espirituales ocurrían en momentos de quietud. Por eso Jesús se retiraba al desierto. La quietud abre la puerta a la guía interior. La inteligencia infinita es como una señal de radio. Siempre está transmitiendo. Pero tú solo la escuchas cuando sintonizas. Cuando estas 3 condiciones se alinean, ocurre algo que transforma tu destino. Las ideas correctas comienzan a aparecer. Las oportunidades se acercan sin esfuerzo. Las personas adecuadas entran en tu camino. El miedo pierde fuerza. Tu intuición se vuelve más precisa. Tu corazón se vuelve más firme. La vida deja de sentirse caótica y empieza a sentirse guiada. No porque todo sea fácil, sino porque ya no caminas solo. La misma fuerza que inspiró a profetas, líderes, inventores y visionarios, es la misma fuerza que descansa en tu mente ahora misma. La inteligencia infinita no se activa al creer en ella. Se activa al creer en ti, en tu pensamiento, en tu propósito, en tu identidad. Porque la verdad final es esta: Dios no hace excepciones de personas, solo responde a la mente que está preparada, y ahora estás aprendiendo a prepararla. 2. Una emoción elevada. Fe, convicción, expectativa. No hay emoción explosiva, emoción estable. Una vibración interna que le dice al subconsciente, esto es real para mí. La inteligencia infinita responde al estado emocional, no solo al pensamiento lógico. 3. Una mente calmada y receptiva. El ruido interior bloquea la sabiduría. La prisa bloquea la inspiración. El miedo bloquea la intuición. Por eso las mejores ideas de Edison llegaban cuando dormía. Por eso las revelaciones espirituales ocurrían en momentos de quietud. Por eso Jesús se retiraba al desierto. La quietud abre la puerta a la guía interior. La inteligencia infinita es como una señal de radio. Siempre está transmitiendo, pero tú solo la escuchas cuando sintonizas. Cuando estas 3 condiciones se alinean, ocurre algo que transforma tu destino. Las ideas correctas comienzan a aparecer. Las oportunidades se acercan sin esfuerzo. Las personas adecuadas entran en tu camino. El miedo pierde fuerza. Tu intuición se vuelve más precisa. Tu corazón se vuelve más firme. La vida deja de sentirse caótica y empieza a sentirse guiada. No porque todo sea fácil, sino porque ya no caminas solo. La misma fuerza que inspiró a profetas, líderes, inventores y visionarios, es la misma fuerza que descansa en tu mente ahora misma. La inteligencia infinita no se activa al creer en ella, se activa al creer en ti, en tu pensamiento, en tu propósito, en tu identidad. Porque la verdad final es esta: Dios no hace excepciones de personas, solo responde a la mente que está preparada, y ahora estás aprendiendo a prepararla.
La ley eterna de creación. Tú eres el puente entre el pensamiento y la realidad. Llega un momento en el camino interior donde una verdad se vuelve imposible de ignorar. La mente humana no es un observador pasivo de la vida. Es el puente que conecta la realidad visible con la realidad invisible. Entre lo que ves y lo que aún no ves, entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser, entre tu presente y tu destino, existe un punto de unión. Tú, no tu historia, no tu pasado, no tus miedos, no tus limitaciones. Tú. Esa conciencia que escucha, que piensa, que decide, que imagina, que cree y que siente. Tú eres el canal a través del cual la ley eterna opera. En la antigüedad, los sabios del mundo no se preguntaban si la mente tenía poder. Lo daban por hecho, preguntaban cómo utilizarlo correctamente. En los textos de la Biblia etíope no aparece la idea de un ser humano débil, roto o impotente. Aparece la idea de un ser humano que olvidó quién era, alguien que recibió el soplo de vida, que no es aliento físico, sino habilidad creativa. Alguien que fue diseñado para pensar con propósito, creer con intención y actuar con claridad. Alguien que puede moldear su futuro desde su interior. Jesús no vino a decirle a la gente que esperara señales externas, vino a enseñarles a usar su condición interna. Repetía una y otra vez, según tu fe te sea hecho. Con esas palabras establecían una ley, no una condición religiosa. Y esa ley es tan simple que se vuelve profunda. Tu vida responde a las creencias que sostienes con más fuerza, no a tus deseos, no a tus palabras vacías, no a tus emociones temporales, a tus creencias profundas, aquellas que viven en tu subconsciente. Napoleón Hill descubrió lo mismo desde otro ángulo. Después de estudiar miles de casos de éxito y fracaso, conclusiones que la diferencia entre ambas vidas no era el talento, el dinero, los contactos o las oportunidades. Era la mentalidad, era la convicción interna, era el pensamiento dominante repetido lo suficiente como para volverse identidad. Hill llamó a esta fuerza el principio maestro de la autosugestión. Pero en esencia es lo que Jesús enseñó como creer antes de ver. Creer antes de ver no es magia, es programación. Es el acto consciente de seleccionar el pensamiento que quieres que tu subconsciente se convierta en realidad, porque tu subconsciente no crea lo que deseas, crea lo que aceptas como verdadero. Por eso tanta gente quiere cambiar su vida pero continúa viviendo dentro de los mismos límites. Cambian sus acciones, pero no cambian sus creencias. Cambian sus rutinas, pero no cambian su identidad. Cambian sus deseos, pero no cambian la imagen interna con la que se describe a sí misma. El secreto final de esta enseñanza es este: el mundo externo siempre se ajusta al mundo interno. No hay excepción, no hay accidente, no hay coincidencia, hay resonancia. Lo que piensas con frecuencia, lo atraes. Lo que crees con convicción, lo creas. Lo que imaginas con claridad, lo construye. Lo que temes intensamente, lo repite. Lo que dudas, lo bloqueas. Lo que agradeces, lo multiplica. Lo que decretas con emoción, lo aceleras. La vida no es una serie de eventos aislados. Es un reflejo constante de tu estado de conciencia. Así lo enseñó la Biblia etíope. Lo que el hombre imagina, eso se convierte en su porción. Así lo enseñó Jesús. Por tus pensamientos serás justificado, y por tus pensamientos serás condenado. Así lo enseñó Napoleón Hill. Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograr. 3 fuentes, 3 épocas, 3 culturas, una sola ley, la ley eterna de creación. Esta es la revelación final. No hay destino escrito fuera de tu mente. Tu destino se escribe dentro de ti. El miedo distorsiona esa escritura. La fe la perfecciona. El pensamiento disperso la debilitación. El pensamiento claro la fortalece. La duda la borra. La convicción la grava. La inteligencia infinita la amplifica. Cada día de tu vida está siendo moldeado desde adentro hacia afuera. Y cuando comprendes esto, tu manera de vivir cambia para siempre. Ya no buscas afuera lo que te falta. Lo construye dentro. Ya no esperas milagros. Te vuelves colaborador inteligente de la ley que los genera. Ya no preguntas,
¿Cuándo cambiará mi vida? Preguntas. ¿Qué pensamiento estoy sosteniendo que me mantiene donde estoy? Y aquí llega la parte más poderosa. Tu mente siempre está creando, incluso cuando no eres consciente. El subconsciente no descansa, la ley no se apaga, la inteligencia infinita no deja de responder, pero ahora tú has despertado a esa realidad, y un ser humano que despierta, un ser humano que comprende, un ser humano que dirige su mente con intención, es un ser humano imposible de detener, porque al final la creación no es un privilegio, es un diseño que llevas en tu interior desde que existe, un diseño que heredaste directamente de la fuente, un diseño que ninguna institución pudo borrar, que ningún miedo puede apagar, que ningún obstáculo puede anular. El poder siempre estuvo dentro de ti, ahora lo recuerdas, ahora lo reclama, ahora lo usamos. Este es el verdadero mensaje, esta es la ley eterna, esta es la revelación que atraviesa millas de años, y ahora te pertenece.